Emiliano Díaz, Nanot, ¿no? Se te acusa de ser un apasionado. Se te acusa de ser uno responsable, de haberle dado vida y color a la Galería de la Granja cuando iban muy pocas personas. ¿Te declaras culpable o inocente? Culpable. Estamos en Curicó Unido del Corazón con un tipo que había salido evidentemente en el programa, pero no lo habíamos tenido para poder dialogar un poquito más. Así es que yo de verdad parto diciendo que respetamos a este tipo por lo que significa, por la historia que lo vamos a estar contando y porque haya aceptado esta invitación. Emiliano Díaz, Nanot, uno de los fundadores de Los Marginales. ¿Cómo estás, amigo? Bien, compadre, ¿cómo están todos? Un abrazo a todos. Muchas gracias por haber aceptado. No, gracias a ustedes por la invitación, hermano. Creo que se agradece esta instancia. Seguramente no es que rehuya un poco de este tipo de conversaciones, pero dentro de esta mirada de lo que es la ciudad, el club, es importante, quizás desde mi humilde opinión, hablar sobre el desarrollo de algunas cosas que están pasando. Eres culpable de ser un apasionado, ¿no? Yo creo que soy culpable por donde se me mire, con el tema de ser apasionado solamente con el hecho de existir, de vivir, de buscar una experiencia de vida, de poder sentirse que podemos ser un aporte dentro de todo este contexto. La historia, o cómo se ha ido tejiendo la historia de Curicó Unido, habla de que en los 90 hubo una crisis como nunca se vio y hay una especie de tridente que va desde distintas esferas, entre comillas, salvando el club. Mario Muñoz, Edith Belli, la parte dirigencial, agregamos a Benjamín González también, en la parte de recursos que se necesitaban, y Los Marginales. ¿Te sientes culpable también de haber dado color a algo que estaba gris? O sea, dentro de la mecánica, de todo lo que se armó, por supuesto que somos parte de esa pieza, pero no hay que olvidar que esa pieza, para que tenga movilidad, había mucha más gente para construir esa idea. Y por supuesto que nos embargaba en los 90 la juventud, ganas de hacer cosas, el cariño que uno tiene por la ciudad, las cosas que suceden acá, como dicen muchas personas que rozan incluso lo mágico, de que en una ciudad tan pequeña exista tanto fervor por cosas tan propias, digámoslo así, y creo que eso nos motivaba, bueno, hasta el día de hoy el rock y por supuesto estar identificado con la ciudad, con los colores del club. Yo creo que eso sí que nos apasionaba. Quiero que le precisemos a la gente esos inicios. Se habla mucho de Los Marginales, más o menos se sabe, los lienzos desde el 95, una fecha de fundación en el 98. Pero esto nace desde el arte. ¿Tú qué año naciste? Yo el año 71. Perfecto, o sea, el 95 eres un cabro de 24 años. ¿Tú desde cuándo escribes canciones? Porque quiero empujarte a que me expliques o a que nos cuentes que Marginales nace del arte, de la cultura, nace del rock. ¿Tú escribías canciones, no? Tú tenías una banda, Acaosis, emblemática, que ya tocaba mucho en los 90, grababa, en fin. ¿Desde cuándo escribías canciones? Eso quiero saber primero. Bueno, antes de Acaosis habíamos construido Huacatela, y antes de eso, el año 87, estaba Bloodshed, que era la primera banda de death metal de Curicó. Después, bueno, hay otras que nacieron, como la banda del Pedro, de Living, y un montón de bandas más. Y creo que eso siempre nos motivó a estar haciendo o relacionándonos con el arte, porque ya teníamos información al respecto. Quizás tuvimos la suerte en esta línea de tiempo, por decirlo de alguna manera, estar presentes, digámoslo, y inquietos por crear cosas. ¿Pero tú cuándo creabas? Eso quiero saber. ¿De cuándo te tiraste en un cuaderno líneas de canciones, de ideas? Bueno, de muy niño me gustó siempre la lectura. No hay que olvidar que veníamos de tiempos complejos
Sin embargo, en aquellos tiempos complejos, lo que más existía en mi casa eran libros, y la exigencia era comprender de qué se trataba un libro, entenderlo, y empecé escuchando música. No teníamos nada, pero queríamos tener una banda, entonces empezamos a crear desde el punto cero. Hay frases que llegaban a nuestras vidas que definitivamente nos marcaron, que tenía que ver con los pocos recursos que teníamos en aquellos años. Y ahí es donde aparece la frase de que la carencia es el mejor maestro de la creatividad. Y mirado desde ese punto de vista, fuimos creciendo y dándole color a ciertas cosas. Pensábamos que era una locura y ha pasado el tiempo y bueno, se ha transformado en una forma de vida, en definitiva. ¿En qué año grabaste tu canciones, el primer disco con canciones propias, que no hayan sido cover? El año 90, 91, ya estábamos grabando con Guácatela y después con Acaosi los primeros temas. En ese tiempo estaba don Julio Sáez, que tenía un local aquí en la Era. Era la primera persona, ya existía gente que ya, porque Curicó tiene cultura, aunque no lo recordemos fielmente, hay cosas que acá pasan y nosotros nos fuimos agarrando de eso para poder ir creciendo, para ir entendiendo, para comprender. Y ahí existía el fútbol, existían muchas cosas más, las bandas, qué sé yo. Como un todo parte de la identidad. Es que, ¿por qué hacía esta introducción rockera? Porque cuando yo el 95, entonces ustedes se reúnen por aquí, nosotros estamos aquí en Argomedo, por aquí se juntaban, ¿no? A tomar unos chops, sí. A ensayar y después a tomarse una cerveza. Y varios músicos, artistas, que venían componiendo, o sea, que venían creando, dicen: para, nosotros tocamos, nos gusta el rock, pero el Curicó unido. Quiero que me cuentes de tu mirada, ¿cómo empiezan esas primeras conversas con Pedro Canales, con Lucho Reo y otra gente? Bueno, aquí en el sector de Maclaus nos gustaba mucho con el Pedro, tiempo de cabros, y teníamos la inquietud de que, pucha, a lo mejor habían colores que nos representaban, pero no nos representaban fielmente. Así como cuando vuelve el hijo pródigo a casa. Y por eso que seguramente nació también la frase de Tierra Santa, porque volvimos a nuestra reminiscencia. No hay que tener vergüenza de aquello, todo lo contrario. Lo importante es que después de eso hubieron generaciones que fueron más puras, que fue solamente un color de una camiseta. Pero es que ahora se ve normal por la nota. Ahora con el tiempo se ve claro. Llegó un momento en que nos reencontramos con el equipo de nuestra ciudad. En ese tiempo era muy difícil. Ahora un equipo chico, como es Curicó, no es del equipo más representativo, tú te podés comprar la camiseta, podés tener un álbum. En ese tiempo no, quiero saber cómo se gesta ese germen, desde qué conversa, desde decir, pucha, nosotros tocamos una música, cómo lo hacemos para darle identidad local, en fin, cómo se da ese primer impulso para echar una mirada al equipo nuestro. Bueno, afortunadamente dentro de nuestras amistades hay amigos que estudiaron antropología o sociología y siempre estaban estas conversaciones porque uno dentro de la ignorancia le gusta aprender. Y a mí me gustaba juntarme con ese tipo de gente o que te encuentras con ese tipo de personas y siempre hablaban de un sentido de identidad. Y creo que eso fue lo que a nosotros nos marcó, de darle un sentido de identidad. Seguramente debe ser antropológico, pido disculpas a los profesionales, pero desde mi humilde mirada había que hacer algo por la ciudad, rescatar al club, digamos, desde el punto cero, y no es porque nosotros solamente somos la continuidad de otras barras que hubieron anteriores, pero seguramente consolidamos esa idea y se transformó en un fenómeno. Y eso es lo más hermoso, rescatable, más que nosotros hayamos sido, en lo personal, más que haya estado influyente, si no hubiera sido con el todo, con todas las personas, la cantidad de personas que viajamos, las experiencias que hubieron, yo creo que no hubiera tenido ningún tipo de razón. Y ahora, en este tiempo presente, ser la única corporación deportiva que el sentido de pertenencia, a mi parecer, tiene más, como te dijera, más valor que las copas, el sentido de identidad, por supuesto que está por sobre todo eso. ¿Ustedes se dieron cuenta que, entre comillas, esto fue vertiginoso? O sea, que se empezaron a juntar ustedes y empezó a llegar gente, y empezaron a llegar gente de distintos barrios. Seguramente primero eran ustedes, los piños de rockeros, y después empezaron a llegar de afuera, de todo. Bueno, hay un fenómeno que sigue pasando. Hay gente que pertenece a otras ciudades, no tiene ningún vínculo con acá. Yo me he encontrado con personas que en realidad no tienen vínculo con la ciudad de Curicó ni con parientes, y sin embargo son hinchas del Curi. Y eso para mí, digo, wow, qué bacán, porque es lo que tú esperabas en algún momento, que se transforme como una especie de plaga, ¿cachai? ¿No?
hablábamos de pandemia, bueno, nosotros somos la pandemia antes de la pandemia. Y que esto se va multiplicando a poquito es un fenómeno bastante especial. Al inicio fue la plaga de los perdedores, po. Y yo creo que siempre tenemos que perder para ganar. Es un proceso incluso hasta doloroso y nos puede parecer un poco distinto pensar que tenemos que perder para ganar. Pero sin embargo el club ha hecho ese proceso y hemos ganado más que perdido. Pero ¿por qué? Usted ya tú me lo explicas, viene un proceso de identidad, de conversa, del rock, listo. ¿Por qué crees que se fue sumando gente a un equipo y que nosotros fuimos parte también, a un equipo de que perdía? Yo me acuerdo haber siempre ido a algún partido, pero claro, era esporádico. No sé, te hablo 93, 94, 95, ok, 2, 3 partidos por temporada, ir y venir. Era como ir a ver un club de barrio, ni siquiera te cobraban entrada de repente. Claro. Pero llega un punto en que era ir todos los fines de semana y en que se pone colorido y está la barra. ¿Por qué la gente empezó a enganchar? ¿Será por lo mismo? Porque todos a lo mejor estamos en búsqueda de identidad, de sentirnos que pertenecemos a algo comunitario. Es que yo creo que el curicano por naturaleza tiene ese sentido de identidad. A nosotros nos pasa cuando hemos salido a tocar a otros lugares, de encontrar con un curicano, es distinta la forma, es de Curicó, es como el abrazo, la euforia. Tenemos esa característica especial. Seguramente deberíamos seguir buscando para darle una identidad propia y que eso se internacionalice, ya con el solo hecho de que nuestro club pertenezca a la gente es un fenómeno y duele, en este caso a la sociedad anónima, que ellos son dueños del libreto, es muy poco lo que hablan de Curicó y se entiende desde ese punto de vista. Entonces nosotros tenemos nuestra identidad propia, creo que eso marca un precedente, para mí dentro de mi humilde percepción, marca un precedente en cuanto a la música, el rock, otro tipo de artes, el curicano siempre está prevaleciendo por sobre eso. Es muy underground todavía, pero tiene ese sentido de identidad propio y que en definitiva a lo mejor no lo hemos, si lo observamos, pero no lo hemos canalizado para potenciarlo efectivamente. Es rico ese concepto del underground porque de alguna manera representa una cultura viva, una cultura genuina y que no está tomada en cuenta por la élite. Tú lo viviste con eso con el rock casi que de por sí es underground, es un movimiento que rescata las raíces de la música, en fin, pero que no es música popular, necesariamente popular o envasada. ¿Será el Curi lo mismo, un club underground? Es que lo que pasa es que la cultura underground yo creo que tiene muchas aristas, escritores, gente, artistas visuales que no están dentro del status quo, los mismos premios Nobel que han sido premios Nobel, siempre se premian entre ellos, siempre hay una élite. En cambio nosotros quedamos fuera. A mí, si me permiten, yo me gusta quedarme fuera porque estoy fuera de la jaula, por decirlo de alguna manera, y el club, mi club, nuestro club, está fuera de la jaula. Está fuera de la jaula. Y eso para mí tiene un valor mucho mejor que estar dentro de la vorágine de la publicidad. En cambio, Curicó, siendo underground, tiene más sentido de pertenencia. Tú te das cuenta que es como un sentido más de cariño, lo llamamos mi curi querido, el diminutivo, porque el curicano es así. Ahora me pasa también, Nanut, que coincido contigo, pero también disfruté a concho el título del 2005. Yo creo que de todas las cosas que pasamos, cuántos años en tercera, después de haber estado castigado también, hubieron otra época donde también nos castigaron, donde no podíamos jugar profesional. En definitiva, sí, somos los que trancamos la pelota, porque la sociedad anónima quiere mostrar su negocio y eso es válido. Yo no estoy dando mi opinión, puede que esté de acuerdo, puede que no, pero sin embargo cuando existe algo que te pertenece, por supuesto que te emociona porque es propio, porque es tuyo, y eso lo podemos decir con mucho orgullo. Yo siento que nos costó a todos vivir ese año por esto mismo que estamos conversando, o sea, seguimos un equipo que no nos importa que gane y de repente sin darnos cuenta empieza a ganar. No sabíamos qué hacer con un equipo, con nuestro equipo que ganara, era una cuestión loca. Y ahora imagínate jugando Copa Libertadores y yo me encuentro con otro hincha de otro equipo y dice, bueno, si estos cabros lo están haciendo como corporación deportiva y nosotros, ¿por qué no? Entonces hay algo que está pasando y que posiblemente, digámoslo así, que son las pequeñas minorías son los que producen los grandes cambios en la historia. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Entonces Curicó, claro, también viene a hacer historia desde ese punto de vista. Tarde o temprano los clubes van a terminar siendo de nuevo de sus hinchas, donde van a poder tomar opinión, la competencia va a ser más válida, no vamos a tener todas estas cosas de enjuiciamiento que tenemos de por medio, porque no debería existir, pues si tú haces un contrato, alguien está haciendo trampa,
es porque algo está funcionando mal, pues. Del 95 más o menos que empieza esta nueva parte de la historia, porque evidentemente la historia es un continuo, hay una herencia para atrás, hasta el 2004 que se alcanza el primer gran resultado deportivo con la liguilla y la derrota en Chillán. Fue increciendo siempre, y en medio de la liguilla del 2004, después de haberle ganado a Trasandino, tú y la barra y un grupo de gente va a celebrar a la plaza. Y se le preguntaba, ¿por qué están celebrando si todavía no hemos ganado? Es porque es demasiado maravilloso lo que estamos viviendo. Hubo una constatación ahí, están los archivos, de que entretenido esto de ganar, era raro, pero siempre lo que más nos importó era lo que se vivía con nuestro escudo. Es que ver a la gente donde no haya distinción social, donde todos nos podemos estar disfrutando de algún momento, quizás un momento de felicidad, y tú te puedes encontrar con muchas experiencias de vida, con muchas personas que lo habían pasado bastante mal, y esto por supuesto fue un aliciente para poder creer que la vida es mucho más bella, y ha pasado cosas que, por ejemplo, gente que a lo mejor estuvo mucho tiempo en su casa, quizás con momentos difíciles, con tristeza, con depre, qué sé yo. Al ir a la cancha fue una especie así como una catarsis donde se pudieron hasta sanarse. Entonces creo yo que, mirado desde ese punto de vista, es lo más importante. Además colectivo. Obvio, porque si entre todos lo hacemos y donde, por supuesto, vuelvo a retomar que no hay distinción social, estamos todos en la misma. Y eso es bacán, eso es muy bonito. Porque te puedes encontrar con todo, te puedes mirar a la cara con todo el mundo, te puedes abrazar que tiene donde vías, loco. Si al final la pasión es una pura. Cuando el Curi logra el campeonato del 2005 en la granja, fue una locura. Tú estabas ahí dando vueltas también muy emocionado en la cancha. Yo me acuerdo. ¿Cómo recuerdas ese día en particular? ¿Cómo recuerdas el pitazo cuando invade la gente la cancha? ¿Tú ¿cuándo te pasas de la galería a la cancha? ¿Cómo fue esa noche tuya? Yo creo que hay momentos que no tengo recuerdo. Fue como, no sé cómo explicarlo, físicamente fue una subida de presión, como que quedé sordo, no voy a creerlo, estaba en estado de shock. Y ahí empiezas a recordar todos esos momentos, quizás por los que pasaste, cuando estuvimos en Angol, estuvimos metidos hasta el barro, hasta las rodillas, sin embargo estuvimos ahí, yo veía todo, habíamos como 10, 12 personas. Te empiezas a acordar de esas cosas, estar afuera de una iglesia macheteando para que los más chicos, entre todos, pudiéramos hacer una cuchita. Me acuerdo que esa vez nos vinimos con un pollo cada uno, andábamos como 20 locos, ¿cachai? Y ese tipo de historias, eso de poder compartir con el otro, ¿cachai? Esas cosas a mí de verdad me llenan, eso me apasiona, el sentido de existencia, de que cada ser humano pueda tener una experiencia de vida. Y disculpe, y quizás en esa noche se vivió eso. En la granja eran, no sé, 100 tipos, 1000 tipos, da lo mismo, abrazándose con un desconocido. Dime que eso no es sanador. Yo he visto videos de repente de gente que está en los metros, en algunos lugares regalando abrazos. Y ahí, y como soy medio busquilla, he buscado experiencias donde hay personas que han salido de alguna clínica, qué sé yo, con un diagnóstico mal. Y han pasado, digamos, donde estas personas regalando abrazos, y resulta que el diagnóstico después desaparece. Entonces a mí uno te pueden explicar desde lo científico, pero hay cosas que los científicos o nosotros mismos no podemos explicar. Entonces cuando la gente pone todo de sí, por supuesto que se producen efectos mágicos, como pasó eso en Tercera, que al final era todo, Curicó unido, ¿cachai? Jamás será vencido. O sea, te está hablando dentro de una frase donde si estamos todos unidos, estamos todos en pos de algo, ¿qué importan las diferencias? ¿Quién es más guatón? No, es una tontera. Solamente enfocarse en algo, yo creo que se produce el efecto que estamos deseando. Y lo pudimos corroborar, digamos, en aquella época. Yo vi, nadie me lo cuenta, Miguel Ábrico, uno de los jugadores importantes del plantel, el ciego árbitro, dándote los respetos hacia ti, agradeciéndote. ¿Te sientes respetado, Emiliano Díaz? Mira, más que respeto, a mí lo que me mueve, y los que me conocen bien saben que lo mío es el cariño, hermano. Más que puedan colocarte en algún lugar de privilegio, que no lo merezco, es el cariño, del reconocimiento, de poder abrazarte con alguien, de poder conversar con alguien.
si tienen la oportunidad de darle una palabra de apoyo, un abrazo cariñoso y recibir algo similar para mí, eso de verdad me mueve como ser humano. Y si hablamos desde la pasión, eso sí que me apasiona de verdad, el sentido de existencia. Que cada ser humano pueda buscar un sentido de existencia. Y si esto para nosotros es válido, eso es lo que a mí me provoca, más allá del respeto, el cariño. Eso es lo que a mí me mueve. ¿Qué significa Curicó Unido? Curicó Unido es parte de la ciudad, de las futuras generaciones, que lo único que ven los niños de ahora, porque antiguamente si eras hincha de un equipo era porque era el que tenía más copas, y ahora te das cuenta que no necesitamos copas para ser hincha del Curi, porque tenemos otras cosas que son mucho más válidas y que esas cosas no te las encuentras en cualquier lugar. Eso existe acá, ¿no? En Tierra Santa. Gracias, no, culpable de ser un apasionado. Culpable. Y por supuesto que sin ningún tipo de arrepentimiento, porque la vida es vela. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos.